Bueno, buenas tardes nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Joan Roncancio. Como dice Ángela, soy trabajador social ya hace bastante tiempo, especialista en consultoría en familia y redes sociales y en estos momentos estoy cursando una maestría en educación y orientación familiar. Me disculparán si de pronto en algún momento me quedo bloqueado, es que sufro de pánico escénico mientras cojo confianza, la verdad. Pero pues la idea es que esto más que una exposición sea una charla muy amena, la verdad. Vengo a hablarles un poco de la experiencia que tengo en mis distintos ámbitos profesionales desde que inicié mi carrera profesional hasta el día de hoy. Inicialmente trabajé en una clínica psiquiátrica durante mucho tiempo. En esta clínica psiquiátrica hacía parte de un equipo interdisciplinar. Estaba conformado por psiquiatría, psicología, trabajo social y terapia ocupacional, ¿sí? Y resulta que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos haciendo procesos interventivos con pacientes psiquiátricos, con distintos diagnósticos o trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas o algún tipo de conducta adictiva, pacientes con esquizofrenia, pacientes que lastimosamente no eran adherentes a los tratamientos que se les estaba dando en la clínica, ya que fuera de una forma intramural o extramural. Nos estábamos haciendo mucho la pregunta en el equipo, ¿qué es lo que está sucediendo con los pacientes que son tan recurrentes en las hospitalizaciones? Que esa era como nuestra pregunta muchas veces. Porque en el proceso intramural que llevábamos con los pacientes, nos dábamos cuenta que tenían una muy buena evolución y muy buena adherencia al tratamiento, pero cuando tenían un egreso, eran prácticamente a los 15 días que los pacientes volvían a ingresar. Esa era prácticamente nuestra pregunta en ese momento. Pero me salté una parte, discúlpeme. Les quería proyectar. Les voy a proyectar una parte de un video. Espero les guste primero. Segundo, es muy corto, pero es como muy reflexivo, ¿sí? Entonces, a raíz de ese video, se van a hacer como una serie de preguntas, como les digo, para que podamos reflexionar de cómo estamos actuando nosotros en nuestros entornos familiares o en nuestros sistemas familiares.
El video lastimosamente muestra o es el reflejo de pues, lo que estamos viviendo en estos momentos como sociedad y lo que está sucediendo en nuestros entornos familiares. Lo quise mostrar básicamente para eso, para que generara un poco de reflexión en cómo nosotros estamos socializando nuestro sistema familiar, porque para nosotros poder hablar de las dinámicas de nuestro sistema familiar, primero tenemos que reflexionar cómo nosotros actuamos, ¿sí? Adicional, he escuchado bastante, ahora les comento por qué, que el castigo físico es una forma de crianza. Lastimosamente, hemos naturalizado las formas de castigo físico o maltrato o las violencias en el contexto familiar, porque lastimosamente se ha venido naturalizando al pasar de los años. Culturalmente siempre ha estado establecido que la letra con sangre entra mejor, dicen por ahí. El castigo físico en cualquiera de sus formas es maltrato. No hay discusión en cuanto a eso. Que le pego una palmada, que le voy a pegar un correazo, que si le pego un correazo en estos momentos que está joven, que es un niño o una niña muy pequeños, posiblemente lo vaya a corregir para que sea una persona de bien. Y analiza si algún evento traumático de tu infancia está influyendo en tu vida adulta. Eso es una frase pues claramente que podemos reflexionar. Yo no soy académico, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, lastimosamente me hubiera gustado ser psiquiatra, pero a lo largo de mi recorrido como profesional en cuanto a las intervenciones que hago con familias, he evidenciado lastimosamente cómo las experiencias adversas en la infancia generan lastimosamente una mecha como tal en el corazón de los niños, de las niñas y de nuestros adolescentes. Cuando estaba en el proceso de intervención en la clínica psiquiátrica, como les comentaba, nosotros manejábamos un modelo allá que se llama modelo biopsicosocial, ¿sí? Y era maravilloso, porque resulta que aparte gracias, aparte de entender la enfermedad y el bienestar de una persona desde estas tres dimensiones, desde lo biológico, desde desde la psicología y desde nuestras interacciones como tal con la sociedad, podríamos hacer más como tal con el paciente que ingresaba a la clínica, pero nos quedábamos muy cortos.
porque resulta que cuando ingresaba un paciente, como les comentaba anteriormente, nosotros pensábamos que el paciente que llegaba con un consumo de sustancias psicoactivas era el problema. Si no era adherente al tratamiento, ¿quién era el culpable? El paciente. Si tenía varios ingresos a la clínica después de los egresos, era el paciente. Pero empezamos a trabajar y a hacernos la pregunta, ¿y si trabajamos con la familia? ¿Y si trabajamos también con nuestros entornos sociales o con el entorno inmediato social del paciente? Pues probemos a ver qué pasa. Y empezamos a hacer unos procesos en la clínica con las familias y eran multifamiliares, de pacientes que estaban tanto hospitalizados como pacientes que ya tenían su egreso. Y era con eso, con el fin de identificar en ese sistema familiar del paciente que estaba sucediendo. Un paciente con consumo de sustancias psicoactivas o con una conducta adictiva, con una bipolaridad desarrollada, con una esquizofrenia, bueno, no sé. Y empezamos a ver cambios significativos en ese paciente cuando empezamos a trabajar con la familia, porque empezamos a identificar que dentro de esa familia había, no sé, distintas problemáticas, violencia en el contexto familiar, abuso sexual, negligencia, abandono, todos los tipos de violencia que ustedes podrían o que conocen, las tenían ese tipo de pacientes, o bueno, ese sistema familiar de ese tipo de pacientes. Lastimosamente, cuando nosotros hablamos de estos escenarios adversos en la infancia, nos teníamos que preguntar si son problemas sociales o problemas de salud mental, ¿sí? Pero llegamos a un punto que posiblemente eran las dos, que teníamos que jugar con estos dos escenarios. Y cuando empezamos a trabajar con las familias, a darles herramientas a las familias, a trabajar directamente con las familias y no tan solo con el paciente, empezamos a darnos cuenta que estos pacientes lastimosamente habían sufrido durante mucho tiempo algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, ¿sí? Posiblemente no directamente hacia ellos, una violencia por exposición, ¿sí? Que lastimosamente es una de las más violentas, porque una violencia por exposición en un entorno familiar es una violencia psicológica. Y la violencia psicológica lastimosamente deja muchas más huellas que una violencia de pronto verbal o una violencia física. Entonces estos pacientes iban creciendo, crecían en un entorno disfuncional, con muchas carencias, ¿sí? Y nadie se había sentado a hablar con ellos, a trabajar con ellas, a pensar qué está pasando con la familia. La familia sí tiene herramientas para cuidar a un paciente con una esquizofrenia. La familia sí tiene herramientas para cuidar a un paciente con un consumo de sustancias psicoactivas. No un consumo de marihuana, un consumo de bazuco, una habitabilidad en calle, que lastimosamente después de un largo tiempo de consumo había desarrollado una esquizofrenia. Cuando nos dimos cuenta, las familias estaban agotadas y se empezaba a desarrollar el ciclo de la violencia, porque ese ciclo de la violencia está determinado que este paciente, que en algún momento, pues no sé, generó violencia, está en un proceso de hospitalización, la mamá con un desgaste emocional, físico, generaba otro tipo de violencias a otros integrantes del sistema familiar y empezamos a trabajar con ellos. Y nos dimos cuenta que efectivamente este proceso de violencia que le genera como marcas al individuo, no solo le genera marcas al individuo, sino a todo el sistema familiar. Después empecé a trabajar en otro escenario. En estos momentos yo me encuentro trabajando en una comisaría de familia. Yo hago parte de un equipo psicosocial de una comisaría de familia. Y yo pensaba que pasar de un escenario de lo clínico a un escenario de intervención desde lo sociojurídico iba a ser mejor, ¿sí? Posiblemente iba a poder hacer más intervenciones o posiblemente, no sé, hablándolo desde el tema personal, no me iban a doler tanto las violencias que posiblemente iba a evidenciar ahí, pero pues lastimosamente me equivoqué. Yo les traigo esta diapositiva no para hablarle de leyes. Resulta que cuando nosotros vamos a hablar de experiencias adversas en la infancia, lo básico
es de violencia en el contexto familiar. Si nosotros lo vemos por otro lado, ¿sí? Si no lo vemos de pronto por el tema psiquiátrico, por el tema médico, por el tema por otros escenarios, nosotros lo vemos en estos escenarios sociojurídicos como violencias en el contexto familiar. Para nosotros poder hablar de las violencias tenemos que saber qué tipos de violencias estamos o tenemos catalogada por lo menos en la ley colombiana. Resulta que hay una ley que es la 2126 que regula todas las comisarías de familia, ¿sí? Y les da muchas facultades. Esa ley nos habla que hay 6 tipos de violencia. La violencia física, que no es que se tenga que explicar mucho. La violencia psicológica, y son todos esos actos y palabras que se utilizan con la persona con el fin de hacerle daño no físico, sino emocional. La violencia verbal, la violencia sexual, ¿sí? La violencia económica o patrimonial y la violencia vicaria. No sé si alguno ha escuchado de hablar de la violencia vicaria. La violencia vicaria es esa violencia que se ejerce a un integrante de la familia, en este caso a un niño, niña o adolescente, a un menor de edad o a un hijo, con el fin de hacerle daño a otro, al papá. Un ejemplo. Entonces se instrumentaliza al niño, ¿sí? Se causa violencia psicológica, económica, todo este tipo de violencia con el fin de hacerle daño a uno de los progenitores, ¿sí? Entonces vienen los posibles secuestros, los posibles maltratos, los homicidios que hemos visto tanto, que los papás matan a sus hijos y eso sucede muchísimo. Lo que pasa es que no se visibiliza tanto, pero no con el fin de hacerle daño al niño, es con el fin de hacerle daño al otro progenitor. ¿Pero qué causa eso? Pues claramente un abuso y una violencia hacia el niño. En este proceso que llevo en la comisaría de familia, cuando hago intervención casi a diario con las familias, porque cuando se toma una medida de protección, cuando hay violencia, se hace un proceso terapéutico que me parece maravilloso eso, y es hacer un proceso terapéutico después de que una familia está en un proceso de violencia en el contexto familiar o violencias basadas en género, porque no es solo decirle a las familias, no maltrate al niño, ya no más. Si usted lo hace, se va para la cárcel. Es que les tenemos que dar herramientas para que ellos salgan de eso, para que no se replique como tal el tema de la violencia, para que esos estereotipos machistas que posiblemente los tenemos marcados en nuestra sociedad, los podamos deconstruir. Por eso es tan importante el proceso terapéutico en nuestros procesos. Pero adicional, cuando nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes, hay una entidad muy importante que nosotros también hacemos parte de esa entidad y es el bienestar familiar, ¿sí? El bienestar familiar en su ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia del 2006 nos dice que las humillaciones, el abuso físico, psicológico, sexual, incluir los actos abusivos, afectan como tal a los niños, niñas y adolescentes. Es un tipo de violencia, es una negligencia y se cataloga como violencia. Y asimismo se cataloga como un delito. Y por último, quiero hablarles de esta ley que es supremamente importante. No sé si la han leído, la han escuchado, la ley 2089 del 2021. Y es una ley que va en contra del maltrato físico, ¿sí? De todos los tipos de maltrato, no de violencias en el contexto familiar, sino es con el fin de regular eso que se había tenido presente de que si yo le pego una palmada al niño desde pequeñito, posiblemente no vaya a consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva. Si yo le halo el cabello desde ya, posiblemente el niño más adelante no vaya a ser un delincuente. Se habían evidenciado que efectivamente estudios, porque esta ley pues es muy joven, es más, hasta hace un año se presentó la ley y esa ley cuando se hizo, el estudio se hizo de forma virtual porque fue en pandemia, hablaban psiquiatras, psicólogos, pediatras sobre la importancia de implementar esta ley, ¿sí? El castigo físico hacia los niños, no más. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de las experiencias adversas en la infancia, en esa exposición de la ley, y hablaban que
Si en estos momentos yo violento a mi hijo con el fin de generar un límite, una responsabilidad hacia el niño, posiblemente no lo esté haciendo bien porque lo estoy maltratando y castigando. Entonces el niño en esos momentos me responde, pero por el castigo. Pero más adelante, pues obviamente va a suceder otro tipo de circunstancias y el maltrato se va a incrementar, incrementar, incrementar hasta volverse en un tipo de violencia. Entonces es supremamente importante esta ley. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes en cualquiera de nuestros escenarios, sean hospitales, sean instituciones privadas, públicas, nosotros nos tenemos que basar también en la ley, ¿sí? Pues para tener sustento por lo menos jurídico, para saber que efectivamente desde la ley y no solo desde las investigaciones, se está hablando también de las experiencias adversas en la infancia y es cómo estamos afectando a nuestros niños con todos los tipos de violencia. Es increíble a diario ver nosotros como seres humanos cómo buscamos más las formas de hacernos daño y de hacerle daño a nuestros niños. Ustedes no se imaginan la cantidad de abusos que uno ve a diario sobre los niños, que uno, no es que uno ya lo naturalice, lo que pasa es que pues ya uno no se alarma o se afecta tanto, pero posiblemente, no sé, hablemos de una comunidad arriba de Ciudad Bolívar. Y no quiere decir que en otras comunidades o en otros espacios, en otros contextos no se vean las violencias. Lo que pasa es que las experiencias adversas en la infancia también van determinadas en el contexto en el que se está desarrollando el menor de edad, el niño, ¿sí? Posiblemente sea una familia muy funcional, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de carencia económica, ¿sí? De padres de pronto estudiados, bueno, no sé. Y ahí hay otros tipos de violencia mucho más fuertes, que es la violencia psicológica, porque posiblemente la persona no vaya a maltratar físicamente al niño o no lo vaya a dejar aguantando hambre, pero hay otro tipo de formas de violencia hacia esos niños. Resulta que mi ponencia o lo que yo les venía a comentar era basado en las familias como entornos protectores. Y para entender las familias como entornos protectores tenemos que entender cuáles son las funciones de la familia, ¿sí? De nuestro sistema familiar. Nosotros sabemos que hacemos parte de una familia, ¿sí? Familia nuclear, familia monoparental, pero no sabemos cuáles son esas funciones de nuestra familia. Nadie se ha puesto en la tarea de informarnos qué es una familia, por qué nosotros hacemos parte de una familia y por qué las personas con las que yo convivo se llama familia, ¿sí? Entonces, parte de las funciones de la familia es suplir las necesidades. Y yo quiero centrarme acá algo muy importante y no es que el resto de integrantes de la familia no sean importantes, pero estamos hablando acá de los niños, niñas y adolescentes, de nuestros niños, de nuestros menores de edad, ¿sí? Entonces, suplir las necesidades de nuestros niños hace parte de las funciones de la familia. ¿Funciones cuáles? Económicas, educativas, recreativas. Tengan o no tengan carencias. El sistema familiar posiblemente tenga mucha carencia, pero por ley esas son las funciones que debe desarrollar la familia. Funciones protectoras, no está de más, ¿sí? Y cuando hablamos de funciones protectoras a nuestros niños, no hablamos solo de no maltratarlos, sino de protegerlos de pronto de algún tipo de escenarios pues más violentos, ¿sí? De algún tipo de enfermedad, de algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? De otros escenarios y otros contextos. Funciones socioafectivas, y eso va de la mano de los tipos de violencia y de las formas de crianza de nuestros hijos. Cuando hablemos de socioafectivas, hablamos de esos elementos que nosotros tenemos que tener como padres, no tan solo por ser padres biológicos. Nosotros como padres tenemos que desarrollar muchas habilidades, porque resulta que los niños no nacen con un manual debajo del hombro y nos dicen, mire, así ustedes me tienen que criar. Nosotros constantemente como padres estamos en ese aprendizaje, ¿sí? De pronto a veces se nos olvida cómo ser, o de pronto a veces replicamos lo que nosotros aprendimos en la infancia. Si yo soy o vengo de una familia maltratante, que definitivamente fui víctima de abuso,
pues posiblemente si yo no he trabajado eso, vaya a replicar eso. Esa experiencia adversa que yo viví en ese momento, la voy a replicar con mi esposa y con mis hijos. Y así sucesivamente. Una de las funciones de la familia son funciones biológicas, la reproducción claramente, y funciones pues sexuales. Y funciones de la familia es control y asignación de roles, supremamente importante para que las dinámicas dentro del sistema familiar sean funcionales. Cuando los roles están establecidos dentro del sistema familiar, pues el sistema fluye. Hay algo muy importante cuando hablamos de las dinámicas en el sistema familiar y hablamos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y es que las familias son autopoyéticas. Las familias tienen esa capacidad de reorganizarse. La familia es un sistema tan poderoso que hay dinámicas, que hay vínculos, que hay relaciones, y que cuando falta, digamos, un integrante de la familia, o si sea que la familia está disfuncional, el mismo sistema se reorganiza. ¿Con qué? Con el fin de que fluya ese sistema, con el fin de que haya protección. Adicional, la resolución de conflictos, que es básica dentro de los sistemas familiares. Se nos olvida mucho que parte de eliminar esas situaciones de violencia que se pueden generar en el sistema familiar es la resolución de conflictos. Es basado en una comunicación asertiva, ¿sí? Es basado en eso que nosotros como seres humanos y ciudadanos o integrantes de un sistema familiar estamos o tenemos que tener el compromiso, y es el compromiso de aprender cómo ser en nuestro sistema familiar. Y por último, la formación de desarrollo personal. Nosotros estamos en un sistema familiar y tenemos muchas personas alrededor, pero no se nos puede olvidar que somos seres individuales, ¿sí? Que tenemos que aprender nosotros para poder socializar en nuestra familia, que tenemos que poner límites dentro de nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Pero al poner límites con nuestros hijos, volvemos al tema de las violencias y de los maltratos. Hay que saber cómo poner ese tipo de límites. Cuando nosotros hablamos de entornos protectores como familia, hablamos de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque los entornos protectores, es un tema supremamente complejo hablar de entornos protectores dentro de las familias, ¿sí? Porque eso depende de la familia. Tú le preguntas a una familia, ¿qué es un entorno protector para ti en la familia? Que me den comida, no sé, un niño. Que mi esposo no me pegue. Que mi esposo no llegue borracho a pegarme en las noches. A otra persona usted le pregunta, no sé, en otro escenario, me dice, pues que podamos, que mis hijos salgan adelante, que vayan a la universidad, ¿sí? Pero no nos estamos dando cuenta que las dinámicas dentro del sistema familiar, cuando están, o cuando los vínculos, un ejemplo, tenemos unos vínculos supremamente fracturados, viene la disfuncionalidad familiar y eso conlleva a los tipos de maltrato que hablábamos hace un momento, porque no tenemos herramientas de cómo socializar dentro de nuestro sistema familiar. Cuando hablamos de familias disfuncionales, también hablamos de padres incompetentes. Y es lo que les comentaba hace un momento, ningún papá tiene un manual o ellos no saben cómo ser papás o no sabemos cómo ser papás y constantemente estamos aprendiendo. Pero la incompetencia posiblemente va derivada a que yo no quiero aprender. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia que siempre me maltrató y ahora soy una persona correcta. He escuchado eso constantemente. Entonces, ¿yo por qué no puedo pegarle a mi hijo? ¿Por qué no puedo pegarle a mi esposa? Yo no quiero que mi esposa se vaya a trabajar. Ella se tiene que estar en la casa criando a mis hijos. Y así me criaron y así yo los voy a criar. Entonces, esos son los padres incompetentes que no se dan ese espacio de aprender, de ir más allá, ¿sí? De romper con esos parámetros de conducta que nos han venido determinando durante mucho tiempo. Deficiencia en las funciones nutricias y educadoras. El primer núcleo de socialización de un individuo es la familia, ¿sí? Nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio, es a que allá le regulen, que enseñen, que aprendan, no sé, números, letras, ¿sí? Muchas cosas. Pero nuestro primer núcleo de socialización es la familia. Nosotros les enseñamos valores, responsabilidades, límites, ¿sí?
amor, basados desde ahí en el amor. Y se nos olvida eso, ¿sí? Nosotros tenemos hijos y esperamos a que tengan 3, 4 años para mandarlos al jardín, después del jardín al colegio, ojalá sean hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde y ya. Y nos volvemos padres incompetentes, ¿sí? No estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Y esa negligencia es un tipo de violencia, para que pues, lo tengamos muy presente, ¿sí? El obviar muchas necesidades de nuestros hijos es violencia. Antecedentes de violencia intrafamiliar, en el contexto familiar, ya no es intrafamiliar, sino en el contexto familiar. Estos antecedentes, lo que yo les comentaba, que si yo fui un padre violentado, posiblemente vaya a violentar a mis hijos, ¿sí? Si yo al inicio de mi relación con mi esposa la violenté, posiblemente la vaya a seguir violentando si yo no pongo un límite, si yo no inicio un proceso terapéutico. Modelos educativos incompetentes y un ciclo transgeneracional de la violencia intrafamiliar, lo que les hablaba, ¿sí? Si mi papá me violentó, posiblemente yo vaya a violentar a mis hijos y a mi esposa. ¿Cómo hacemos para que esas familias disfuncionales se vuelvan en entornos protectores con familias sanas? ¿Y cómo son familias sanas? Esas familias que permiten hacer frente a los desafíos del crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, que se permiten educarse dependiendo el ciclo vital en el que esté su hijo, dependiendo el ciclo vital en el que esté la familia. Eso nos permite eso es una familia sana. Familia sana es que dentro de los integrantes se cuiden y tengan un buen trato basados en la salud mental. Salud mental no es que yo tenga o no tenga un diagnóstico. Salud mental es que mis emociones estén reguladas, un ejemplo, en la forma que yo me comporto con mis hijos y con mi esposa, ¿sí? Mi salud mental también está basada en que yo sea consciente que ir al psicólogo no es solo para las personas que están enfermas o que tengan algún trastorno, alguna, bueno, no sé, sino que eso es conciencia, una persona que me ayude a regular mis emociones, un taller de pautas de crianza. Eso es cuidados y buen trato basados en la salud mental. Parentabilidad competente y responsable. La parentabilidad competente y responsable es supremamente difícil, ¿sí? Hablar, de pronto pararme acá y hablar de los papás y la mamá y la disfuncionalidad y las violencias, de pronto es hasta fácil. Pero cuando ustedes están en un sistema familiar disfuncional y no cuenta con esas herramientas, ¿sí? Y posiblemente usted no ha adquirido ningún tipo de conocimiento de cómo ser un buen padre, se vuelve un padre incompetente, ¿sí? Las necesidades infantiles, ¿sí? Entonces, sabemos que la socialización dentro de nuestro sistema familiar, familias sanas. Ahora las necesidades infantiles, lazos y vínculos afectivos seguros. Sociales, protección y apoyo social, ¿sí? Garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Garantizarle los derechos a nuestros niñas, niños y adolescentes, no solo hablar del ICBF y qué miedo, me van a llamar al ICBF para que me quiten a los niños, ¿sí? Resulta que garantizarle los derechos es esos derechos básicos, derechos que posiblemente vayan a estar vulnerados, inobservados. Y satisfacer las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de padres sanos, hablamos de familias sanas y hablamos de que se van a suplir las necesidades de nuestros niños. Cuando hablamos de padres sanos, hablamos de padres competentes, sanos mentalmente. Asegura unos buenos tratos infantiles. De construcción de esos estereotipos machistas y patriarcales, ¿sí? Es supremamente difícil de construir estereotipos, ustedes no se imaginan. Depende el contexto, sí, depende la familia con la que ustedes estén trabajando. Pero un ejemplo, cuando nosotros hacemos socialización de derechos y deberes, porque hubo un hecho de violencia en el contexto familiar y parte de una medida de protección está establecida que los papás tomen cursos pedagógicos de taller de pautas de crianza y eso trabajamos mucho la deconstrucción de estereotipos. Y yo trabajo mucho en que los padres cambien un pañal. No saben cambiar un pañal. Que los padres laven la ropa de las niñas.
un interior de una niña, ¿sí? No, o sea, de una vez, no, eso es un rol de la mujer. ¿Yo por qué? Si es que yo salgo a trabajar, que los padres llegan en la noche a lavar la ropa en la lavadora. No lo hacen. Tienen un miedo como tal a enfrentarse a eso porque nuestros estereotipos machistas nos hacen ver débiles si yo hago eso. Y es supremamente difícil porque es un cambio cultural inmediatamente. Es un paradigma, es un nuevo paradigma. O sea, es cambiarle la mente a una persona machista. Y es supremamente difícil, pero no sé si se han dado cuenta que ahora hay más hombres que hacen eso conscientemente. ¿Sí? Es difícil, ha sido supremamente difícil, pero en estos tiempos se ha logrado. Padres sanos, modelos de crianza basados en los buenos tratos. Por último, acá sucede algo muy importante en la corresponsabilidad. Y cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad, es esa responsabilidad, valga la redundancia, que tenemos como sociedad, Estado, institución y familia. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar que esas experiencias adversas en la infancia cada vez se vayan mitigando, que no se presenten, que ese tipo de violencia no se vuelva a presentar. Pero ¿cómo lo hacemos? El Estado tiene políticas públicas de protección a la infancia, ¿sí? El Estado tiene políticas públicas que regulan el tema de la violencia en el contexto familiar. Hay una política pública muy bonita que es la política de familia. Las personas que trabajamos con niños deberíamos tenerla clarísima. Y esa política es muy bonita porque no solo regaña a los padres y a las familias, sino que se piensa mucho en que las familias adquieran herramientas, que es lo más importante. El Estado con sus políticas públicas, pero resulta que la sociedad también juega un papel muy importante, porque cuando nosotros hablamos de estas experiencias adversas en la infancia, estamos hablando de un microsistema, y el microsistema es donde se desarrollan nos desarrollamos, nuestra familia puntual, ¿sí? Con las personas que yo convivo en esos momentos. Pero la sociedad juega un papel muy importante, porque nuestro sistema familiar socializa con otros sistemas educativos, sistemas institucionales, sistemas de salud. Cuando dentro de mi sistema familiar hay una disfuncionalidad y yo busco ayuda de la EPS y la EPS me genera y me pone una barrera de acceso y me dice, no hay citas por psicología. No, usted está desafiliado en la EPS y no puede acceder al servicio. ¿Qué estamos haciendo? Porque resulta que por el otro lado está el Estado con su política pública de protección hacia la familia y le dice, señor, deje de violentar a su esposa. No sé cómo, no tengo herramientas, deme herramientas, vaya a terapia. El señor va a terapia y la institución le dice, no hay citas. ¿Qué hago? Pues como no hay citas, me voy a ir a tomar una cerveza y llego a medianoche con un pollo debajo del hombro y le pego a mi esposa y ya el otro día no pasó nada. Y sucede muchísimo, porque resulta que nosotros somos corresponsables y tenemos que estar cohesionados como institución, como familia, como Estado. ¿Para qué? Para que ese tipo de violencia no se presente. Familia, claramente la familia es lo más bonito de nuestra sociedad. Ustedes no se imaginan lo bonito que es encontrarse con familias disfuncionales, porque si no hay una familia disfuncional, posiblemente yo no tuviera trabajo, ¿sí? Pero voy a eso, a que es bonito porque cuando hay familias que generan ese proceso de reflexión y desarrollo, uno dice, la familia es una cosa espectacular porque como es un sistema, entre ellos mismos se apoya, ¿sí? Entre el niño y su hermanita, entre la progenitora y su esposo, la mamá, el papá. Es una cosa maravillosa, pero es compleja, la familia es muy compleja. ¿Por qué? Porque hay vínculos, porque hay un tema de que yo tengo una personalidad totalmente distinta a la que tiene mi esposa. Pero pues el tema es buscar herramientas. Y por último, la institucionalidad, no sé, de pronto acá en la clínica, acá trabajan mucho el tema del bienestar a la familia, ¿sí? El tema del bienestar, un ejemplo, al colaborador, porque he escuchado de muy buenas fuentes, pero pensando en que tenga muy buenos vínculos con la familia. Entonces, todo lo que yo les dije o que les estaba comentando hace parte de mi experiencia como tal con las familias, ¿sí?
desde un ámbito clínico, en una clínica que es supremamente fuerte, muy fuerte, pero cuando me acerco a una comisaría de familia y trabajo el tema de las violencias es mucho más fuerte, porque se da uno cuenta que literalmente nos estamos destruyendo como sociedad desde nuestra casa. O sea, estamos violentando a nuestros niños de una forma que ustedes no se imaginan y lastimosamente esos niños más adelante van a violentar a otras personas. Nos sentamos a pensar, he escuchado a padres que dicen, pero si yo le di correa a este chino y se la pasaron en la calle fumando marihuana, pues señora, o sea, ¿en serio? O sea, está diciendo esto. O sea, la responsabilidad posiblemente no es que sea solo suya, ¿sí? Pero pues es un tema de conciencia. Em, pues nada, quería irme, digamos, con esta frase, es muy bonita. Los niños son aún el símbolo del matrimonio eterno entre el amor y el deber.